Buenos días, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a comenzar nuestra clase de literatura correspondiente al día 6 de junio de 2025. Tenemos una clase muy interesante sobre el realismo mágico y sobre lo real maravilloso también. Vamos a tomar una captura de pantalla e inmediatamente nos dirigimos a la diapositiva. Permítame un minuto para la captura de pantalla. Tenemos la herramienta recortes. Tenemos una nueva captura de pantalla, ¿no? Ya está. Y tenemos que guardarla para demostrar en algún momento que estuvimos aquí. Vamos a ver entonces lo que corresponde a la clase de hoy. Compartimos una diapositiva para que nos facilite la explicación. Ya está la diapositiva de la semana 10. Déjenme ponerla desde el principio. Aquí está, ya la estamos compartiendo. ¿Y qué dice la diapositiva? Dice literatura hispanoamericana, nueva narrativa hispanoamericana, Alejo Carpentier y su célebre novela El reino de este mundo, y Gabriel García Márquez y su mundialmente célebre novela Cien años de soledad, ¿no? Tenemos aquí el contenido, la nueva narrativa hispanoamericana. Tenemos a Alejo Carpentier con El reino de este mundo y a Gabriel García Márquez con Cien años de soledad. Primeramente, antes de dirigirnos al resto de contenidos de la clase, tenemos que ver en qué se parecen y en qué se diferencian ambos autores. Primeramente, Alejo Carpentier propone un camino que es lo real maravilloso. Y Gabriel García Márquez está dentro de la corriente del realismo mágico. Y estos dos términos, estos dos conceptos se confunden muchas veces y hay algunos exámenes de admisión que los confunden. El realismo mágico y lo real maravilloso les parece lo mismo. Bueno, ¿en qué son similares uno del otro? El realismo mágico y lo real maravilloso, digamos, yuxtaponen la realidad con la ficción como si ambos tuvieran el mismo valor y la misma condición. Entonces lo ficcional parece real y lo real parece ficcional. En ambas corrientes se da este tipo de fenómeno, en lo cual lo mágico, lo sobrenatural, adquiere importancia como si fuera real. O sea, aquello que es más imaginativo es creíble, ¿no? Entonces, la realidad y la ficción se confunden en rol de importancia. Alejo Carpentier propone lo real maravilloso basado en qué? En que somos herederos de culturas ancestrales. Y esas culturas ancestrales nos han informado de mitos, cuentos, leyendas, historias fabulosas e increíbles que forman parte de la memoria colectiva, forman parte de la identidad cultural de los pueblos de América Latina. Los pueblos de América Latina tenemos una forma de imaginar el mundo distinta a los pueblos europeos, porque somos producto de un mestizaje cultural que le llamamos sincretismo. El sincretismo es esta unidad en la diversidad, ¿no?, que tenemos de diferentes culturas. Decimos popularmente en el Perú, todos tenemos de Inca y de Mandinga, y efectivamente, todos tenemos de Inca o de esclavo negro también. Todos tenemos mezcla de sangres y también mezcla de culturas. Esta, esta hibridez cultural es lo que caracteriza a América Latina en todos los países latinoamericanos, ¿no? Por supuesto. Lo real maravilloso es herencia cultural de pueblos ancestrales, hemos dicho. No solamente de los pueblos originarios indígenas, sino también de la raza negra. La raza negra que vino en cadenas esclavizada a nuestro continente, también trajo su cultura, trajo su arte, trajo sus mitos, sus leyendas, sus religiones. Y a partir de ahí
también han influenciado mucho en nuestra identidad cultural hispanoamericana. Por ejemplo, recordemos algo que decíamos en clase anterior. ¿Quién pintó El Señor de los Milagros? La imagen del Señor de los Milagros es pintada por un esclavo negro, ¿no? Por un esclavo negro. No dije mulato, dije esclavo negro, es muy distinto, ¿no? El esclavo negro traía sus creencias culturales del África y por eso el color morado, el Señor de los Milagros, viene de la religiosidad africana, ¿no? Pero mirando la misma imagen, un indígena quechua hablante de Lima, porque en Lima se hablaba quechua en los campos de cultivo de Lima, ¿no? Interpretaba que el Señor de los Milagros era Pachacámac, el señor de los temblores. Entonces le rendían culto al Señor de los Milagros como si fuera Pachacámac, ¿no? Mientras que los afrodescendientes le rendían culto como si fuera Babalú Ayé, ¿no? Entonces, eso que se llama sincretismo y que está resumido en una imagen católica como el Señor de los Milagros, se repite a lo largo de todo el Perú y de toda América Latina. El Señor de Coyurriti, la Cruz de Chalpón, la Virgen de Chapi, etcétera, son imágenes sincréticas. Por lo tanto, expresan la hibridez cultural de nuestra formación histórica, ¿no? Y cultural. Entonces, en cambio, el realismo mágico es una opción del escritor. El escritor opta por hacer una novela o un cuento dentro del realismo mágico, ¿no? No solamente es García Márquez el que representa el realismo mágico, recordemos a Miguel Ángel Asturias, que lo hemos visto en la clase pasada, aunque sea tangencialmente lo vimos, narrador guatemalteco. Recordemos a Juan Rulfo, narrador mexicano. Los que he nombrado son parte del realismo mágico. Y en el realismo mágico se justapone la realidad con la ficción y es esta justaposición herencia del antiguo vanguardismo en América Latina, ¿no? El vanguardismo nos dio una capacidad de fabular distinta, ¿no?, a las tendencias anteriores, de valorar lo ficcional, ¿no?, de confundir lo ficcional con lo real también. Entonces, lo real maravilloso es auténticamente latinoamericano, mientras que el realismo mágico es herencia de una cultura occidental. Bien, tenemos acá al primer narrador que vamos a ver, Alejo Carpentier y su célebre noveleta El reino de este mundo. Decimos, acá está la imagen de Alejo Carpentier, lo están viendo ustedes. Nació en La Habana en 1904 y murió en París en 1980. Digamos, fue novelista, ensayista y musicólogo, pero también se han olvidado de algo. Su profesión, ¿cuál fue? Arquitecto. Arquitecto. Y él impone a su literatura la precisión de la arquitectura, ¿no? Impone a su literatura la estructura de una obra arquitectónica. Como hombre de vasta cultura, realmente tenía una cultura realmente apreciable, universal, tenía un gran acervo, una gran base cultural, era un tipo demasiado culto, como Borges lo fue en su momento. Jorge Luis Borges también era así, y por eso influye notablemente en la literatura latinoamericana. Sus novelas son novelas muy cultas, pero son novelas muy recreativas, son novelas muy ágiles de leer. Alejo Carpentier hace El reino de este mundo, El siglo de las luces, La guerra del tiempo, entre otras. Tenemos también Los pasos perdidos, una novela de Carpentier. Otra, El recurso del método. No dije el discurso del método. Discurso del método es una obra filosófica de René Descartes. Alejo Carpentier hace una novela que se llama El recurso del método, ¿no? ¿Y qué lo distingue, no? Sobre todo su excelencia en la expresión verbal, en un lenguaje bastante pulimentado, en un lenguaje neobarroco incluso se puede decir, en una hermosa composición narrativa, ¿no?, que nos hace muy agradable leer. Bien, veamos lo siguiente, antes de despedirnos de esta diapositiva. Alejo Carpentier ha tenido sus inquietudes juveniles, ¿no?
y entre sus inquietudes políticas está rebelarse contra la dictadura de Machado, un dictador que en la década del 30 en Cuba tiranizó a los cubanos, ¿no? El dictador Machado apresó a quienes pensaban diferente y los encerró en cárceles. Carpentier fue un preso político en su juventud y dentro de la prisión se familiarizó más con la raza negra, con la cultura negra. Porque veamos lo siguiente, ¿cómo se caracteriza Carpentier en Cuba? Como el blanco más negro de la literatura cubana. El blanco más negro de la literatura cubana porque es de raza blanca, hijo de padre y madre europeos. Hablaba francés en su casa, estudió en francés su educación escolar. Sin embargo, se familiariza mucho con la cultura negra, con la cultura africana, con la cultura afrocaribeña, ¿no? Y sobre todo con su religiosidad, principalmente con su religiosidad. Entonces, Carpentier va a ser un estudioso de la cultura negra y también la va a asumir como propia. Después de ser liberado de la cárcel, nunca más quiso estar en riesgo de caer otra vez en la cárcel, se fue a vivir a Francia y solamente retornó a Cuba cuando triunfa la Revolución Cubana. Cuando triunfa la Revolución Cubana, él se pone al servicio de esa revolución, ¿no? Y se convierte en diplomático de la Revolución Cubana desde 1959 en adelante, ¿no? Entonces, Carpentier ha representado a lo mejor de la literatura cubana dentro de la revolución. Bien, vamos a características de su obra. Propone el concepto de lo real maravilloso. En el prólogo del Reino de este Mundo está explicado en qué consiste lo real maravilloso, relacionado con los hechos extraordinarios, míticos o mágicos que han existido y perviven en la realidad latinoamericana, ¿no? Entonces, los hechos extraordinarios, míticos o mágicos, ¿no? Que han existido o que no han existido también. Porque yo diría, ¿un hecho mítico ha existido o un hecho mítico es una interpretación mítica de la realidad? Un mito no necesariamente ha existido, ¿no? Un mito puede ser producto de la imaginación de una colectividad, ¿no? O de un individuo que crea, digamos, una narración de contenido mágico religioso, ¿no? Se transforma en un mito, ¿correcto? Entonces, hechos extraordinarios, algunos han existido, ¿no? Extraordinariamente, no son ordinarios. Pero los hechos míticos o mágicos son parte de la imaginación de una colectividad. Es parte de una cultura, es cierto, pero no podemos decir han existido. Y perviven en la realidad latinoamericana. Lo real maravilloso se basa, hemos dicho, en la herencia cultural de nuestro mestizaje, ¿no? La herencia cultural de nuestro mestizaje se nutre de ingredientes de las culturas originarias, de las culturas indígenas, por ejemplo, y también de la cultura negra. Entonces, lo real maravilloso se nutre del imaginario popular, ¿no? Del fabulario colectivo. El imaginario popular es cómo se imaginan las cosas los que son del mundo de abajo, de las clases sociales inferiores, de las clases sociales explotadas, ¿no? De las clases sociales sometidas, ¿no? La élite no practica, digamos, mitos o fabulario popular, ¿no? La élite va a creer en la religión oficial, ¿no? Y la religión oficial es el catolicismo en ese caso, ¿no? O el cristianismo, como lo quieran llamar. Pero las religiones marginales son las religiones de los oprimidos, ¿no? Y los mitos de los oprimidos están ahí justamente. Ese es, digamos, el material con el cual va a trabajar esta tendencia que se llama lo real maravilloso. Su obra está ambientada en el Caribe, obviamente. Él es un caribeño, él es un cubano, ¿no? Pero le presta mucha atención a Haití. La Habana está presente en sus obras y también está presente Santiago de Cuba, que ha sido la primera capital de Cuba antes que fuera La Habana, ¿no? Entonces, el ingrediente principal de esta literatura es la tradición africana como eje. La tradición africana es el eje, pero ¿qué tradición? La religiosidad, la mitología africana está presente aquí.
Y está muy presente en las sociedades caribeñas. Y está muy presente en la sociedad del Brasil. Por ejemplo, en el Brasil también se practican religiones que son de origen africano, ¿no? O que son parte del mestizaje cultural afroamericano, ¿no? Entonces, la vasta población negra en la región es la que ha dado origen y sostenimiento a esta herencia cultural afrodescendiente, ¿no? Incluye lo mítico y lo mágico. Dos puntos. Acá ponen cosas con las cuales no estoy de acuerdo. El ocultismo y la hechicería de la magia vudú. Para mí, que conozco ampliamente el Caribe, la magia vudú no es magia vudú, es la religión vudú. El vudú es una religión africana, ¿correcto? No es ocultismo ni hechicería. Eso es una visión occidental de quien cree tener la razón y juzga la religión de otros, ¿no? Y, digamos, prejuzga la religión de otros, de otras culturas, y dice, eso es hechicería, eso es brujería, eso es ocultismo, pero no le denomina por su verdadero nombre, que es religión, ¿no? Son religiones, porque dice Eduardo Galeano, en un célebre poema que tiene, que los nadies, o sea, los hijos de nadie, no practican cultura sino folclore, no tienen arte sino artesanía, y no tienen religiones sino supersticiones. Así nos juzgan, ¿no?, los que creen tener la razón. Pero decimos lo siguiente, hay una religiosidad quechua, hay una religiosidad aymara, hay una religiosidad vudú también. Y dentro de las culturas africanas que vinieron con la esclavitud, hay diferentes tipos de religiosidades. Una de ellas es el vudú, una de ellas es el vudú, ¿no? Muestra el problema de la identidad americana. La identidad cultural de América Latina está aquí presente debido a las raíces afroeuropeas en el Caribe, ¿no? Pero hay una cosa más importante que anotar. Las religiones afrocaribeñas que han surgido de la herencia cultural africana también se han mezclado con rezagos de la religión indígena en el Caribe. Recordemos que Colón y los conquistadores desaparecieron a razas completas, ¿no?, que habitaban el Caribe, ¿no? A los taínos, por ejemplo, a los indígenas caribes, ¿no?, etcétera, han desaparecido, pero han dejado en su momento rezagos culturales que también se han mezclado en esto. ¿Cómo se llama todo esto? Sincretismo, ¿no? La mezcla de lo distinto, la unidad de lo distinto, la síntesis de lo distinto, eso es sincretismo. El reino de este mundo es una de las novelas de Alejo Carpentier que hemos visto, pero es muy famosa porque realmente cautiva al juvenil. Los jóvenes se sienten muy de agrado de leer esta novela. El reino de este mundo es una novela corta. O sea, ¿cómo le llamamos a una novela corta? Noveleta. O le llamamos nouvelle también en francés, ¿no? La novela corta, noveleta o nouvelle se caracteriza por su corta extensión, ¿no? Esta novela, en la edición que yo tengo, tiene cerca de 90 páginas, escasamente, ¿no? Entonces es muy rápida de leer. ¿Dónde sucede el argumento? ¿Cuál es el contexto histórico-social? Haití, colonia francesa. Haití es la mitad de una isla, de la isla Juana, que fue denominada así por Cristóbal Colón cuando descubrió las Antillas, ¿no? Haití es la mitad de la isla, la otra mitad es República Dominicana. En República Dominicana, que ha sido colonia española, se practica hasta el día de hoy el cristianismo y se habla castellano, correcto. Pero en la otra parte de la isla, en Haití, ha sido colonia francesa y no se habla castellano. Tampoco se habla francés, se habla una mezcla de francés con lenguas africanas que se llama creolé. Pero además, en Haití, la religión oficial no es el cristianismo, sino el vudú. Entonces, es una formación cultural distinta a la herencia española, ¿no? Entonces, Haití fue la primera república negra cuando dejó de ser colonia francesa, producto de una gran revolución negra, ¿no? En la novela, entre los esclavos, destaca Tinoel como el personaje principal, ¿no? El personaje principal de esta novela es Tinoel. Tinoel tiene un amo que se llama Monsieur Lenormand de Messy.
que es un colono francés tirano, es un terrateniente francés tiránico, ¿no? Pero sin embargo es muy buena gente con Tinoel, ¿no? Lo sostiene como el esclavo favorito de la casa desde niño, ¿no? Y lo va a formar. Y otro personaje principal de esta novela es el manco Macandal. Pero hagamos un poco de historia porque si no se van a desorientar. Macandal es un esclavo negro muy fuerte, pero que tiene una cualidad que es contar cosas interesantes al resto de esclavos. Durante la noche les cuenta al resto de esclavos encerrados en el galpón de los esclavos con cadena puesta en la puerta, ¿no? Le cuenta a los esclavos negros mitos y leyendas producto de las religiones africanas, ¿no? Entonces les cuenta mitos y leyendas que deben conservarse, preservarse entre ellos para guardar la identidad cultural de la raza negra, ¿no? O de las razas africanas, porque son varias razas africanas, ¿no? Entonces Macandal es un narrador oral, mantiene la tradición oral de las literaturas heredadas de sus ancestros, ¿no? Que no las escribieron, sino las comunicaron oralmente. Macandal se convierte así en un líder de opinión de los negros esclavos. Pero a Macandal le sucede un accidente fatal. Pierde el brazo en un accidente en un molino que le cercena el brazo hasta el hombro y lo deja inutilizado como esclavo. Porque un esclavo con un solo brazo es la mitad de un esclavo. No va a rendir en el trabajo igual. Entonces el hacendado, el terrateniente, lo bota de la hacienda y Macandal, con la única mano que le queda, comienza a averiguar qué hierbas son para alimentarse, qué hierbas son para curarse de enfermedades, qué hierbas son para matar, o sea, qué hierbas son venenos también. Y el veneno se convierte en parte de su venganza contra los patrones, contra los hacendados, contra los terratenientes. Él conserva una red de comunicación bastante extensa entre los esclavos negros de las haciendas, ¿no? Y también de los esclavos negros que trabajan en las casas de los patrones. Entonces, va a utilizar el veneno como arma de una rebelión secreta que va prosperando, enfermando al ganado, enfermando a los caballos, enfermando a los perros de los patrones, enfermando a los hijos de los patrones y luego a los patrones mismos, ¿no? Envenenando al enemigo que tiene por delante. Entonces, mientras sucede esta expansión de envenenamientos, los esclavos negros están rebelando en las haciendas, están tomando las casas haciendas, las incendian, ¿no? Matan a los opresores, los cuelgan o los decapitan, ¿no? Y esta rebelión se extiende por todo Haití. Macandal es el líder de esa rebelión, pero es atrapado, es capturado por sus enemigos los franceses y ejecutado, no como dice la diapositiva, asesinado, es ejecutado. ¿Cómo lo ejecutan? Mediante el fuego, ¿no? Como es un hechicero, va a ser quemado vivo. Entonces, es quemado vivo frente a una multitud de negros para que aprendan esos negros a no rebelarse. ¿Y cuál va a ser el bárbaro castigo, ¿no? Que sufren los que se rebelan, ¿no? Como pasó con Tupac Amaru acá, igualmente, ¿no? Idénticamente. Pero los negros ven algo que los blancos no ven en ese momento. Cuando Macandal está siendo quemado vivo, se aúlla de dolor y se transforma en águila y se suelta de las cuerdas y remonta el cielo volando, ¿no? Escapa volando del suplicio, ¿no? Escapa de la ejecución convertido en águila, en ave de rapiña, ¿no? Entonces los negros dijeron, nuestro líder ha sobrevivido a la muerte. Y los franceses presentes dijeron, no, hemos visto cómo se quemaba un hombre y solamente quedan las cenizas, acá están las cenizas, ¿no? De ese hombre. Y los negros dicen, no, se retiran riéndose. Dicen, estos blancos no pueden ver lo que nosotros vemos, ¿no? Nosotros hemos visto a Macandal salir volando, convertido en águila, ¿no? Entonces, allá hay una visión distinta de una raza y de la otra, ¿no?
Cada uno quiere ver lo que quiere ver, o ve lo que quiere ver. Los franceses ven a un negro ejecutado, ¿no? A un negro quemado vivo, mientras que los negros esclavos ven a un líder que ha sobrevivido a la muerte, ¿no? Entonces, Macandal, este sujeto de personalidad tan épica, ¿no? Se comienza a convertir en un líder secreto de las siguientes rebeliones. Transformado en diferentes animales, ¿no? Comienza a dialogar y forma, o sea, busca la forma de comunicarse con los seres humanos. Y desde su presencia animal aconseja continuar con la rebelión, ¿no? Luego viene el esclavo Bookman. El esclavo Bookman lidera una segunda rebelión, no revuelta, una rebelión. Pero esta rebelión es aplastada por la superioridad militar de los franceses y ejecutan también a Bookman, pero ahora lo van a decapitar para que no quede la menor duda que este tipo ha muerto, ¿no es cierto? No, no como el anterior, que quedó una duda que se transformó en águila. A Bookman lo decapitan para exhibir su cabeza ante la multitud que va a ver la cabeza del decapitado y le va a constar la muerte, ¿no? Veamos acá. Tinoel, el personaje principal de esta novela, logra su libertad. Además, presenciará la toma del poder del rey negro Henry Christophe y padecerá su tiranía. ¿Qué vemos en la historia de Haití? Un tránsito de tres etapas. La etapa del colonialismo monárquico francés, ¿no? Luego la etapa del colonialismo dirigido por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ocurrió en 1789, tuvo tres principios fundamentales: libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Fueron los tres principios fundamentales de la Revolución Francesa. Pero los franceses la pensaron para ellos y nadie más. Libertad para los blancos, igualdad entre los blancos, fraternidad entre los blancos. Nunca dijeron vamos a liberar o independizar nuestras colonias. Continuaron siendo colonialistas a pesar que habían asumido una forma republicana de gobierno en Francia. O sea, democratizaron Francia, pero no democratizaron sus colonias. En sus colonias seguía existiendo la tiranía contra los colonizados. Y luego los franceses se van a transformar en otra cosa bajo el imperio napoleónico, ¿no? Se crea un nuevo tipo de absolutismo. Ya, por las tres etapas va a transcurrir también la historia de Haití. Lo que pasa es que los negros escuchan ese mensaje: libertad, igualdad, fraternidad. ¿Y por qué no tomarlo para nosotros? Dicen. Y van a luchar justamente contra la esclavitud y contra la dominación colonial de Haití, ¿no? Entonces, esta novela tiene mucho que ver con la liberación de los de abajo, ¿no? Los de abajo se liberan, ¿no? Pero, lamentablemente, como tienen esa herencia napoleónica directamente consumida por los franceses, los que ayer fueron republicanos luego se transforman en adoradores del emperador Napoleón Bonaparte. Igualmente pasa con los líderes negros de Haití. El que ayer era republicano e igualitario se transforma como Henry Christophe en un emperador de Haití, ¿no? El rey negro Henry Christophe. Y padece Tinoel la tiranía. Es testigo de la tiranía de que en algún momento fue libertador, ¿no? Eso pasó con Bolívar también, acuérdense ustedes de la Constitución vitalicia, ¿no? Tinoel será expulsado de su antigua casa por los mulatos republicanos. Los mulatos comienzan a cobrar mayor nivel de poder que la propia raza negra en Haití, ¿no? Entonces Tinoel es lanzado de su casa, ¿no? Y es un ser marginal, se convierte en un ser marginal. Tinoel envejece, por supuesto, ya a estas alturas ya es un viejo abandonado. Con el conocimiento del ocultismo que aprendió de Macandal, se transforma en distintos seres. Así como Macandal se transformaba en animales, él también se va a transformar en distintos animales, ¿no? En una tormenta, Tinoel, el personaje principal de esta narración, desaparece y deja el reino de este mundo.
Entonces, esta novela ha sido prácticamente una radiografía de lo que es la historia de Haití. Vamos a ver acá. Acá tenemos el tema central, la historia de la revolución negra en Haití, ¿no? Ese es el tema central. La revolución de los de abajo, ¿no? La rebelión de los de abajo contra la opresión de los de arriba. Entonces, esto va a tener de por medio la abolición de la esclavitud y la liberación de la colonia llamada Haití. Luego, otros temas, la tiranía. La tiranía se reproduce también en los negros cuando asumen el poder. La tiranía que se ha dado, por ejemplo, a través de la dominación francesa de la isla, ¿no? De una parte de la isla, digamos, ¿no? Se va a reproducir luego como tiranía de los nuevos emperadores que van a administrar el poder en Haití, ¿no? Luego, la esclavitud. La esclavitud realmente ha sido un hecho bochornoso en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? El sometimiento a esclavitud de seres humanos que son maltratados y explotados, ¿no? Y luego la realidad mágica, ojo acá, lo mágico es cotidiano en esta novela, lo mágico es natural, no es sobrenatural, sino que forma parte natural de nuestras sociedades, ¿no? Vamos a ver acá. Acá tenemos el comentario. Lo real maravilloso incorpora elementos mágicos basados en creencias o mitos. Eso es cierto. Lo real maravilloso incorpora elementos mágicos heredados de nuestras culturas ancestrales. El mundo mágico pervive en diversos elementos folclóricos afines a la tradición africana. En esta novela está muy presente la tradición africana, ¿no? El vudú, los ritos y los bailes. El vudú es una religión que se practica a través del baile y a través de rituales en los cuales se ofrendan sacrificios a los dioses tutelares de la cultura vudú, ¿no? Sus expresiones son expresiones de una cultura distinta a la cultura europea. Por lo tanto, hay un contraste cultural entre la religiosidad vudú y la religiosidad cristiana de los que dominan a los esclavos, ¿no? En ese sentido, la novela combina planos de la realidad y del mito. El mito y la realidad se combinan sabiamente dentro de esta novela, ¿no? Ahora veamos un poco. Tenemos acá a Gabriel García Márquez y su célebre novela, Cien años de soledad, yo diría la novela de novelas del siglo XX, ¿no? La novela más famosa del siglo XX, la novela que ha roto récords de producción y de lectores que se han multiplicado a nivel mundial, ¿no? Vamos adelante por el siguiente recuadro y veamos a Gabriel García Márquez, que es el mejor exponente del realismo mágico. Hemos dicho que el realismo mágico hereda ciertos elementos del vanguardismo, ¿ya? Hereda ciertos elementos del vanguardismo, nada más, ¿no? Pero lo otro lo pone una actitud del escritor que pretende igualar en importancia lo ficcional con lo real, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, en estas novelas lo ficcional parece real y lo real parece ficcional, ¿no? García Márquez nace en Colombia, en un pueblo perdido del mapa, que es Aracataca. Aracataca es el lugar natal de García Márquez, quien nace en 1927 y va a morir en México en el 2014. O sea, en el calendario de la historia está muy reciente la muerte de García Márquez, ¿no? Formó parte del núcleo del boom. Efectivamente, yo creo que el mejor representante del boom, porque realmente ha dado lugar a una explosión de calidad y cantidad de libros producidos, ¿no? Es García Márquez, ¿no? Indudablemente, yo creo que es el mejor representante del boom del 60. En 1982 ganó el Premio Nobel de Literatura. Él postuló una sola vez al Premio Nobel y lo ganó inmediatamente, ¿no? Porque tenía mucha importancia su obra literaria en la literatura universal, ¿no? Su obra muestra un mundo mágico, maravilloso y a la vez cotidiano. ¿Qué pasa ahí?
que en nuestras sociedades latinoamericanas lo increíble, ¿no?, forma parte de lo cotidiano. Hay cosas increíbles para ojos europeos y que de repente se incorporan a nuestra cotidianeidad. Incluye también aspectos históricos representativos de Latinoamérica. Detrás de tantos hechos maravillosos, de tantos hechos sobrenaturales, ¿no?, se nota y uno puede leer también la historia de América Latina. Porque, por ejemplo, aspectos históricos representativos de Latinoamérica, preguntémonos, ¿la mayor cantidad de gobiernos que ha tenido América Latina durante el siglo XX han sido democracias o dictaduras? Han sido dictaduras. Entonces está muy presente la figura del dictador latinoamericano, ¿no? Es un elemento histórico representativo de Latinoamérica. Lamentablemente ha sido así, digo lamentablemente. Pero bueno, tenemos otros elementos históricos representativos, las rebeliones contra estas tiranías. El pueblo se rebela constantemente. Han sido vencidas muchas rebeliones, es cierto, pero no podemos negar que el pueblo tiene una gran capacidad de recuperación para emprender las siguientes luchas, como ahora está pasando idénticamente. Entonces, los aspectos históricos de Latinoamérica, sobre todo la historia de Latinoamérica, es presentada también en esta suerte de narrativa, digamos, de contenido mágico, de contenido maravilloso, de realismo mágico. Por eso le llamamos realismo mágico. ¿Por qué? Porque detrás de lo mágico leemos la auténtica realidad latinoamericana, ¿no? Vamos con su célebre novela Cien años de soledad. ¿Cuántas novelas ha producido García Márquez? Una cantidad realmente considerable de novelas. La primera novela que produjo fue La hojarasca. La hojarasca fue publicada en 1931, 32, por ahí. No, perdón, 1951, 52, ¿no? Ya, por ahí. Luego sigue La mala hora, su segunda novela. La primera novela, La hojarasca, la segunda, La mala hora. La tercera, El coronel no tiene quien le escriba, una noveleta corta, muy buena para el aprecio que tiene la juventud por la literatura, ¿no? A los jóvenes les agrada mucho la novela corta porque es como decía Jorge Luis Borges, si lo bueno es breve, es dos veces bueno, ¿no? En todo caso, también tenemos otra novela que es Los funerales de Mamá Grande, producida el año 62, ¿no? Hasta ahí, García Márquez había hecho La hojarasca, La mala hora, El coronel no tiene que le escriba, Los funerales de Mamá Grande. Sin embargo, él parece que escribiera solamente para que sus amigos lo lean, porque no tiene una producción que sea consumida masivamente en ese momento. Está fracasando como escritor en ese momento y le propone a su esposa, ¿no?, retirarse de la literatura porque ya se considera un escritor fracasado. Mejor me meto a ser vendedor de autos, de automóviles, antes que seguir persistiendo en hacer literatura. O sea, dice, no tengo talento, ¿no? O dice, en todo caso, no tengo éxito. Su esposa, un ser maravilloso realmente, su esposa ha sido una pareja maravillosa para el escritor, lo convence de que continúe con la escritura, ¿no? Y que gracias a ella sale su obra fundamental, Cien años de soledad. Cien años de soledad sale a la publicidad en 1967, producido por Editorial Sudamericana. Y en Cien años de soledad hay dos temas básicos fundamentales: la historia de la familia Buendía y la historia del pueblo de Macondo. Son dos hechos fundamentales que son las vigas maestras, las columnas del argumento que estamos viendo acá, ¿no? El argumento, cómo se funda la familia Buendía y cómo se funda Macondo. La familia Buendía se funda por una pareja inicial, que es José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Ambos son primos hermanos, por lo tanto, ambos merecen la desaprobación de su matrimonio, ¿no? La familia los juzga y les dice, ustedes no pueden casarse entre parientes consanguíneos, porque si se casan entre parientes consanguíneos, ¿no?, pueden hacer un hijo con cola de cerdo, ¿no?
Entonces, ¿quién quiere tener un hijo con cola de cerdo? No, nadie. Esa es una forma de representación del producto del incesto. Si se produce el incesto en todas las culturas, hay un mito que prohíbe el incesto. Prohíbe el incesto porque se corre el riesgo de que nazcan hijos deformes, que nazcan hijos con limitaciones mentales, que nazcan hijos con, digamos, grados de minusvalía, o sea, minusválidos incluso. Entonces, el incesto es un hecho prohibitivo, prohibido dentro de las culturas desarrolladas en todo el mundo y en toda la historia de la humanidad. Desde que el ser humano está en esta tierra, el incesto ha sido prohibido por todas las culturas, ¿no? La inca también, por supuesto, la mochica también, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este caso, las familias se oponen a este matrimonio porque sus hijos nacerán con cola de cerdo por ser consanguíneos los que se casan, ¿no? Entonces, ellos se ven forzados a migrar, se ven forzados a migrar porque él y ella se aman, ¿no? Y se aman con mucha pasión y con mucha intensidad. Entonces, no están convencidos de separarse y prefieren fundar con otras familias jóvenes un pueblo perdido dentro de las ciénagas, dentro de las selvas, que se llama Macondo, ¿no? Un pueblo aislado de la civilización. Sus pobladores de Macondo solo tienen contacto con un grupo de gitanos, liderados por el gitano Melquiades. Este grupo de gitanos visita constantemente el pueblo de Macondo por la temporada de circo. Así como acá en julio es la temporada de circo, allá los gitanos aparecen solamente en la temporada de circo para dar su función como circo, ¿no? Es el único atractivo que tiene Macondo una vez al año, ¿no? Y el gitano Melquiades se convierte en un personaje enigmático, en un mago que es cartomántico, quiromántico, como todo gitano, ¿no? Que sabe hacer cartas astrales en las cuales predice el futuro y que trae a Macondo los últimos descubrimientos de la humanidad. Por ejemplo, el hielo, por ejemplo, la lupa. Ahora nos reímos de esto, ¿no? Porque estamos en la era de la computación, pero imagínense ustedes en esa época el descubrimiento de una lupa que hubiera producido en una población totalmente aislada de los avances del capitalismo en ese momento. La pareja fundadora, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, tendrán tres hijos, ¿no? Uno es José Arcadio Jr., por supuesto, el otro es Aureliano y la otra es Amaranta. Vamos a hablar de los caracteres diferentes de cada hijo. José Arcadio es el aventurero de la familia. En algún momento desaparece a los 15 años, ¿no? Porque se fue con los gitanos a recorrer el mundo. Y cuando aparece es un marinero experto en navegación, lleno de tatuajes, lleno de cortes o cicatrices de peleas que ha tenido, ¿no? Es un tipo transformado, José Arcadio, por la migración constante que se ha visto sometido. Conoce los 7 mares, los 5 continentes y todo el mundo. A José Arcadio, el aventurero. Aureliano es el guerrillero. Aureliano va a tener visión de futuro para su país y quiere transformar el país, ¿no? Y junto con otros contemporáneos de él, inician varias guerras civiles en Colombia que van a terminar siempre en la derrota de los revolucionarios. O sea, se dice que José Arcadio Buendía emprendió 34 guerras y perdió 34 guerras, ¿no? Y Amaranta, ¿quién es? Amaranta es la solterona de la familia. Lo que pasa es que José Arcadio y Aureliano, los dos varones, van a tener descendencia. Y dentro de esa descendencia se va a repetir el tema de emparejamiento entre seres humanos consanguíneos, ¿no? Entonces, pervive el peligro, generación tras generación, de que nazca un hijo con cola de cerdo, ¿no? Eso no lo hemos visto nosotros, por lo menos. La familia adopta a una niña con quien llega la enfermedad del insomnio y luego la del olvido. Melquiades traerá la cura. La enfermedad del insomnio. ¿Usted puede creer que hay una pandemia del insomnio? O sea, que una población sea contagiada, ¿no? Entre ellos por el insomnio y luego la enfermedad del olvido, la enfermedad de la falta de la memoria. Es una enfermedad colectiva aquí.
¿Cuándo ha existido eso? Nunca. Eso se lo ha imaginado el autor. Es parte del realismo mágico, de la imaginación del autor. Enfermedad del insomnio. Nos enfermamos todos de insomnio, no dormimos, estamos con la luz prendida en nuestras casas. Y la enfermedad del olvido, no recordamos para qué sirven las cosas, ni lo que hemos dicho hace 10 minutos, ¿no? Entonces, Melquiades, vean ustedes que es el gran mago de esta historia, va a traer la cura para curar a todo el pueblo de Macondo de las dos enfermedades, la del insomnio y la del olvido. Pero démonos cuenta, si tú padeces insomnio, inmediatamente vas a padecer de olvidos, ¿no? O sea, están concatenadas, están relacionadas las dos enfermedades. José Arcadio, segunda generación, tiene un hijo con Pilar Ternera, una mulata que es histórica ahí en Macondo. Este queda a cargo de Macondo en algún momento, porque mientras progresan las guerras civiles que va a dirigir Aureliano Buendía, ¿no? Contra el poder, uno de sus parientes queda a cargo del pueblo de Macondo y se vuelve un tirano. Lamentablemente fue así y terminó asesinado. Nacen nuevas generaciones las que se repiten los nombres y las personalidades de los Buendía. Esta es una novela cíclica en la cual los tiempos se repiten, los hechos se repiten, ¿no? Lo que ayer sucedió, mañana lo volverá a repetir la colectividad, ¿no? Más adelante Macondo se va modernizando y se establece una compañía bananera norteamericana. Digamos que Macondo comienza a incorporarse al capitalismo a través de la presencia de una gran inversión extranjera que es la compañía bananera. Podemos hablar de la United Fruit, por ejemplo. La United Fruit ha sido una compañía bananera muy extensa en el Caribe, ¿no? Y que ha esclavizado a los pueblos del Caribe, ¿no? Hay una esclavitud salarial en los trabajadores del banano que no era fácil de disimular. Entonces, lógicamente, los trabajadores explotados en los campos de bananas, ¿no? Se van a rebelar contra sus explotadores. Y José Arcadio II lidera una huelga por los abusos de esta compañía, ¿no? Por los abusos de esta compañía. Se produce una masacre y solo él sobrevive. Acá hay una cosa que anotar. Generalmente las luchas sociales han culminado con una masacre contra los que se rebelan, ¿no? Entonces, de esta masacre no se pueden contar los muertos, decía eh, José Arcadio II. José Arcadio II sobrevive porque tiene un rozón de bala en la cabeza y lo declaran como si fuera muerto y lo tiran entre los muertos. Y José Arcadio II cuenta que los vagones del ferrocarril ya no venían cargados de bananos, sino de muertos. Y dice, no los podía contar a todos. Aureliano Babilonia, sexta generación, tiene un romance con Amaranta Úrsula, que es su tía. Acá hay un capítulo fundamentalmente importante, porque su tía Amaranta Úrsula se enamora de su sobrino, Aureliano Babilonia, y tienen un enamoramiento muy intenso, por decirlo menos, ¿no? Es un enamoramiento que pasa mucho por el atractivo sexual y la práctica de sexo constante. Entonces, Amaranta Úrsula y su sobrino se han enamorado, no platónicamente, se han enamorado de una manera, digamos, bastante física, ¿no? En lo cual uno se necesita del otro y hacen el amor en la mañana, en la tarde, en la noche. Hacen el amor los 7 días de la semana. Hacen el amor a toda hora o cuando se les antoja. Si se alimentan es para seguir haciendo el amor. Si duermen es para seguir haciendo el amor, porque su exclusiva responsabilidad es esa justamente, ¿no? La unión sexual entre varón y mujer. Nace el niño con cola de cerdo finalmente. Este es un hecho fundamental que hay que analizarlo con pinzas. ¿Por qué motivo? Porque va a traer muchas consecuencias, ¿no? Aureliano Babilonia embaraza finalmente a Amaranta Úrsula, ¿no? Y se teme que el hijo que nazca de sus entrañas, por ser hijo de primos hermanos, pero casi hermanísimos, va a salir con cola de cerdo, ¿no? Esta vez sí, ¿no? Entonces, finalmente nace este niño con ese tipo de deformidad física. Al nacer el niño con cola de cerdo, la madre muere.
y el padre queda a cargo de la criatura, pero el padre ha caído en el alcoholismo para olvidarse de ella que ha muerto y se olvida de alimentar al niño. Y el niño finalmente muere de hambre, ¿no? Pero al morir el niño, las hormigas se lo comienzan a llevar para devorarlo. Y es la última visión que tiene Aureliano Babilonia cuando ve a su hijo, ¿no? A su pequeño hijo muertecito y siendo devorado por las hormigas, ¿no? Pero en ese momento viene un viento huracanado, no, viene un huracán, ¿no? Un huracán caribeño que destruye Macondo y no deja piedra sobre piedra, ni tampoco la presencia de ninguna casa habitación ahí, ¿no? Justamente. Entonces, de este viento huracanado es el final apresurado, yo digo, de 100 años de soledad. Uy, vamos adelante. Permítame un instante y voy a suspender un momento la imagen, ¿no? Permítame un minuto y regreso para la explicación, ¿no? Ahora sí, puedo seguir explicando porque 2 horas de clase ya que tengo sin tomar agua es gravísimo, se me seca la boca y tengo que hidratarme. Los temas principales, ven, ahora sí, ya se me aclaró la voz. Los temas principales de esta novela son la soledad y la historia de la familia Buendía del pueblo de Macondo. Yo realmente no interpreto tanto la soledad, sino el aislamiento de Macondo. Macondo es un pueblo aislado, es un pueblo de escaso desarrollo, ¿correcto? Es un pueblo que más que pueblo es aldea. Y en esa aldea todos se conocen absolutamente. Y también, finalmente, como todos son parientes de alguna manera, hay relaciones incestuosas que luego van a producir una descendencia sospechosa de nacer con deformidades, ¿no? Eso es. La soledad la interpreto realmente por el aislamiento de Macondo, ¿no? Pero la vida social de Macondo es muy agitada. Macondo vive todas las etapas de la historia de Colombia, sobre todo la lucha entre conservadores y liberales, que va a dar lugar a guerras civiles, en las cuales va a participar Aureliano Buendía, que es el guerrillero de la familia, ¿no? Va a organizar guerra de guerrillas, ¿no? Para combatir al poder. Va a ser del bando de los liberales contra los conservadores. Y de ahí, bueno, justamente los ingredientes
de datos sobre las revoluciones que han ocurrido en Colombia nos vienen revestidos por hechos extraordinarios, insólitos o fabulosos incluso, ¿no? Entonces lo fabuloso se mezcla con la realidad concreta de Colombia, ¿no? Y la realidad concreta de América Latina, porque la historia de América Latina está resumida en el pueblo de Macondo. Macondo tiene una condición de ejemplo universal de lo que es la historia de América Latina, ¿no? Entonces, se trata de una novela del realismo mágico donde se describen sucesos insólitos. Sucesos insólitos porque son sorprendentes, porque son sobrenaturales, porque son sucesos que no se podían haber calculado en una mentalidad eminentemente racional. La mentalidad racional europea no hubiera podido interpretar los hechos que se combinan en la historia de América Latina, ¿no? Sin embargo, estos hechos son asumidos como reales dentro de la novela, ya que ningún personaje se asombra frente a ellos. Vamos a poner un ejemplo. El fantasma de la casa. Hay gente que dialoga con los muertos. En la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, también es una novela donde el diálogo de los muertos con los vivos, ¿no? La presencia fantasmal de los muertos que dialogan con los vivos, es una constante, pero que nadie se asombra de ello porque es cotidiano, es parte de lo cotidiano. Luego también tiene que se asumen con naturalidad. Estos hechos se asumen con naturalidad, como la ascensión al cielo de Remedios la Bella. Remedios la Bella es una muchacha liberal totalmente en sí misma, es muy bella, es sorprendentemente bella, es asombrosamente bella, pero que vive una vida a su manera, ¿no? Vive una vida sin prejuicios y también toma las cosas tal como son en la práctica sin tener temor a la idea de pecado o de prohibición. Pero Remedios la Bella en algún momento se encuentra tendiendo las sábanas en el cordel, en el patio de la casa, y viene un viento huracanado y se lleva las sábanas. Y también se la lleva a Remedios la Bella y las sábanas se pierden en el cielo, ¿no? Llevadas por el viento, y también ella se pierde en el cielo llevada por el viento. Desaparece este personaje porque el viento se la llevó, ¿no? ¿Esto es creíble? No es creíble. ¿Esto es racional? No es racional. Sin embargo, podría servir como una explicación para una pariente que desapareció de la historia familiar misteriosamente, ¿no? Entonces, para no explicarlo, decimos se fue volando y punto. Y se fue volando, ¿por qué? Porque el viento se la llevó. Entonces, esto realmente puede existir, definitivamente no. Sin embargo, ustedes se preguntarán, en la metamorfosis de Kafka, ¿existió un hombre transformado en una gigantesca cucaracha? No existió. Es parte de la ficcionalidad del autor. Vamos adelante con el siguiente recuadro de la diapositiva. Aquí tenemos los niveles en los cuales tiene que ser leída esta novela. Nivel social, nivel histórico, nivel mítico, nivel psicológico. En lo social muestra la vida y las costumbres de los pobladores del Caribe colombiano. No solamente las costumbres de los pobladores del Caribe colombiano, sino las costumbres y la vida de las diferentes colectividades de América Latina. Ojo, por eso es que esta novela tiene carácter universal, porque representa a toda América Latina, no solamente al Caribe colombiano. En lo histórico, representa pasajes relevantes de la historia colombiana y pasajes relevantes, elementos en común que tenemos: la historia del Perú, la historia de Ecuador, la historia de Bolivia, la historia de México y la historia de Colombia, ¿no? Tiranías que son respondidas con grandes rebeliones populares. Por ejemplo, la explotación del banano, ¿no? La explotación de las compañías monopólicas que van a exportar el banano y otros productos de la tierra, ¿no? Lo mítico es una expresión del realismo mágico. Sin el elemento mítico no habría realismo mágico. Usa la condición que tiene el mito hecho sobrenatural para explicar la realidad concreta del individuo, ¿no? Es una expresión del realismo mágico. Usa la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Una exageración desmesurada
Recordemos cuando estudiamos las figuras literarias, estudiamos la hipérbole, y la hipérbole es una exageración desmesurada e increíble. Entonces, la caracterización de los personajes mismas está hecha por hipérboles. Se exageran sus cualidades, sus capacidades o sus defectos, ¿no? Emplea el tiempo cíclico. ¿Qué significa esto? Los hechos se vuelven a repetir en el tiempo, y el tiempo es una repetición constante de hechos que ya se dieron anteriormente. Si anteriormente se han dado rebeliones populares, nuevamente hay rebeliones populares. Si anteriormente se han dado matrimonios incestuosos, nuevamente hay matrimonios incestuosos, ¿no? En diferentes épocas y en diferentes generaciones. Entonces, el tiempo cíclico, el tiempo que se repite constantemente, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? De manera lineal, no, de manera en espiral, podríamos interpretarlo el tiempo cíclico. Luego, lo psicológico. Yo no creo que el incesto sea el aspecto psicológico más importante acá. El aspecto psicológico o el nivel psicológico lo entendemos acá en esta novela porque la psicología de cada personaje está muy bien descrita. La psicología de cada personaje está muy bien caracterizada, muy bien detallada. El personaje aparece con su perfil psicológico. La personalidad de cada sujeto está muy detallada, ¿no? El incesto no es una condición psicológica, es un hecho, ¿no? Correcto. Vamos terminando ahora la clase, ya nos anunciaron que ya terminó esta clase. Entonces, las relaciones de la familia hoy en día se van a producir en un contexto histórico-social y también va a tener un impacto psicológico, ¿no? Vamos a ver ahora las claves de la semana 10. Primera pregunta, B de barco. Segunda, C de casa. Tercera, E de enano. Cuarta, D de dedo. Quinta, B de barco. Sexta, D de dedo. Séptima, A de avión. Y octava, E de enano. Bueno, habiendo terminado la clase, solo tenemos que despedirnos y decirles muchas gracias a ustedes por su atención y nos vemos la siguiente semana a través del mismo canal que nos estamos comunicando. Hasta pronto. Adiós, profe, gracias por la clase. A ustedes, gracias. Gracias.